Olis, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy voy a estar hablando del libro Amanecer en la cosecha. En la pandemia hacía videos de libros y nada, después los dejé de hacer. Pero hace unas semanas leí este libro y está tan bueno y tengo tantas ganas de hablar y no conozco a nadie que lo haya leído que dije, voy a hacer un videito de YouTube como los viejos tiempos. Amanecer en la cosecha es un libro que salió este año. Es una de las precuelas de los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre originalmente era una trilogía. Yo tenía 11 años cuando salió la primera película. Fue una época así como de mucho contenido, porque los libros salieron uno tras del otro y después también las películas todos los años salía una. Y me acuerdo que estaba en el fan club y cuando salió en llamas nos hicimos remeras que decían TikTok, la arena es un reloj, porque la arena estaba como toda organizada en manera de un reloj. Nada, fueron como años muy divertidos. En el 2020 la autora saca una precuela, se llama Balada de los pájaros, cantores y serpientes, y en el 2023 sale la peli, y ahora este año salió este libro que se llama Amanecer en la cosecha, y creo que la película sale en fines del año que viene. La línea temporal de la historia de Panem es la siguiente. En el primer libro transcurren los juegos número 74, que ahí es cuando cosechan a Katniss y a Peeta. El segundo libro, que es En llamas, transcurre durante los juegos número 75. Las precuelas, la primera que salió, la de Balada de pájaros, cantores y serpientes, esos son los juegos número 10. Y la segunda precuela que sale, que es de la que estoy hablando hoy, esos son los juegos número 50. Los libros de los Juegos del Hambre están narrados en primera persona. Los de la trilogía los cuenta Katniss, el de Amanecer en la cosecha lo cuenta Haymitch, pero el de Balada de pájaros, cantores y serpientes está en tercera persona. Y estás todo el tiempo siguiendo a Snow, que es tipo el presidente, pero cuando él tiene 18 años. Susan Collins toma el Distrito 12 como para ir contando la historia de Panem. En la trilogía tenemos a Katniss y a Peeta que van a los juegos, y en Balada de pájaros, cantores tenemos a una chica que se llama Lucy Gray, que es la que va a los juegos. Amanecer en la cosecha tenemos a Haymitch, que Haymitch viene a ser el que es el mentor de Katniss y de Peeta cuando son sus juegos, porque es el único vencedor del Distrito 12, porque los mentores son los vencedores de sus distritos. Hay un par de teorías circulando en TikTok que Balada de pájaros, cantores está narrada en primera persona porque al ser como los protagonistas de toda la historia, los vencedores del Distrito 12, y se cree que Lucy Gray está muerta, no se sabe. Entonces que por eso no puede estar narrado en primera persona, porque ella no puede contar la historia. A mí particularmente Amanecer en la cosecha me gustó muchísimo, pero muchísimo más que el de Balada. No me gustaba estar como en la cabeza de Snow. Me daba como un poco de rechazo. O sea, él siempre fue así de hijo de puta. Siempre fue así de mala persona. También es un libro mucho más largo. No sé, a mí se me hacía pesado. Se me hacía pesado porque, nada, no me caía bien él. Es como que por un lado uno piensa, bueno, es el libro en el que vos te enterás por qué él es tan malo, por qué él es como es. Pero también es una realidad que él es simplemente malo, cruel y punto final. La particularidad que tienen los juegos de Haymitch del libro Amanecer en la cosecha, cada vez que se cumplen 25 años de los juegos se celebra de alguna forma especial. Y para los juegos 50, que son los de este libro, la forma que eligen de hacerlos como más especial es eligiendo a 4 participantes de cada distrito, es decir, 2 chicos y 2 chicas. Entonces hay el doble de la cantidad de tributos. Son 48 en total. En En llamas, que son los juegos 75, la particularidad de esos juegos es que cosechan tributos vencedores. Es decir, el pool de gente que va a ir a competir a esos juegos se saca de entre los vencedores, todas las personas sobrevivientes que ya ganaron los juegos. Algunos puntos que a mí me gustaron mucho del libro es que toman muchos personajes que nosotros conocemos justamente por En llamas o que conocemos por la trilogía original y los ponen en este libro. Esa es una de las cosas que vi que mucha gente dijo que no le gustó o que criticaron del libro porque dicen que había como mucho fanservice, muchos cambios de personajes anteriores. O sea, está bien, podrían no haberse cruzado absolutamente todos, pero no sé, a mí me gustó que fuera así. Por ejemplo, una de las cosas es que los tributos tienen que tener mentores. Los mentores son las personas que son los vencedores de su distrito. Pero cuando Haymitch llega a los juegos, el Distrito 12 no tiene ningún vencedor, porque la única vencedora del Distrito 12 era Lucy Gray, que es la chica que ganó los juegos número 10. Pero no existe Lucy Gray, o sea, no está por ningún lado. En el Distrito 12 nadie se acuerda de ella. Siempre que el Capitolio pasa así como
como escenas de juegos anteriores, ella nunca aparece, no se dice nada de esos juegos, es como que están completamente borrados de la historia. ¿Por qué están completamente borrados de la historia? O sea, por varias razones. Primero que nada, porque Snow es como que participó de esos juegos, eran como muy precarios los juegos antes. No es lo que nosotros conocimos al principio con los juegos de Katniss y de Peeta. Y ahí es la primera vez que se incorpora esto de los mentores, que lo propone el decano de la secundaria, dice como trabajo final para los chicos de la secundaria se le va a asignar a cada alumno un tributo al que van a tener que mentorear. El tributo que ganara los Juegos del Hambre, a ese alumno se le iba a dar una beca para la universidad. Y el tributo que le toca a Snow, que es el presidente muchos años después, es Lucy Gray, que es la chica esta del distrito 12. Entonces, por un lado, Snow se encarga en un futuro de borrar toda mención de Lucy de esos juegos, pero también salieron muchas cosas muy mal en esos juegos, entonces yo creo que también como que el gobierno o la gente en ese momento se encargó de borrar rastros de esos juegos. Volviendo a esto de que aparecen personajes que ya conocíamos, tiene que ver con los mentores, por eso me fui por ese lado. Bueno, ¿qué pasa con el Distrito 12 que no tiene vencedores durante los juegos de Haymitch, que son los 50? Los chicos necesitan mentores. Bueno, lo que se hacía era darles vencedores de otro distrito y punto. Entonces, ahí es donde aparecen Whiteys y Max. Otro personaje que aparece es Pluchart, que es el vigilante de los Juegos del Hambre en llamas, en los Juegos 75, y en los Juegos 50 es el camarógrafo asignado al Distrito 12. Y es justamente el que en los Juegos 75 posibilita toda la rebelión y que saquen a Katniss de la arena. También aparece Beetee, que es uno de los vencedores, que aparece en el llamas, ya desde los juegos de Haymitch, que son los 50, y también seguramente desde mucho antes. Hay gente adentro del Capitolio y hay gente de los distritos que es vencedora de los juegos, que trata de ir como saboteando los juegos. A mí otra cosa que me gustó mucho de este libro es que profundiza mucho más en lo que es la bandada. La bandada es un grupo de personas que aparece en Balada de pájaros y cantores. Es más, Lucy Gray es de la bandada. Son personas que no son oriundas de los distritos y son músicos. Cuando se dio toda la rebelión en Panem, quedaron en el distrito 12. Y hay otro personaje que aparece en Amanecer en la cosecha, que es la novia de Haymitch, que pertenece a la bandada. Y bueno, y en este libro tocan muchos temas de la bandada, profundizan mucho más en lo que son las canciones. Y nada, vuelven a aparecer muchas de las canciones que aparecen en Balada de pájaros cantores, porque las canta Lucy, vuelven a aparecer acá. Por ejemplo, la canción que Lucy está cantando en la arena. En la película es la escena en que todas las serpientes se le trepan. La canción que está cantando ahí en realidad es una canción de funeral, y que te enterás que es una canción de funeral porque al final del libro, spoiler, igual todo lo que estoy diciendo es spoiler, al final del libro cuando matan a la familia de Haymitch y están en el funeral, cantan esa canción, y ahí es cuando vos decís, de una, Lucy se estaba cantando su propia canción de funeral porque se le estaban por comer las serpientes. Creo que es en Sinsajo, me parece que ahí aparece por primera vez la canción del árbol del ahorcado, que la canta Katniss. Haymitch en el libro Amanecer en la cosecha lo nombra y dice que que es un árbol en el que antes colgaban personas, que ya no se usa, que ahora que las personas se ejecutan en la plaza general. Pero ese árbol en el libro de Baladas de serpientes y cantores todavía está en uso. Es más, durante el transcurso del libro cuelgan varias personas en el árbol. Y en ese momento ya existe la canción también. Hay una escena que me re gusta, que es una vez después de que Haymitch gana los juegos. Él se está quedando como que lo tienen en un departamento y no lo dejan salir. Y hay un tele, le van pasando imágenes de juegos anteriores. Y ahí es cuando él ve por primera vez a Lucy Gray. Y es cuando ella canta, me parece, para la presentación previa a los juegos, que le hacen una entrevista. Se las voy a leer, porque es como que ahí él empieza a atar cabos de quién es Lucy Gray, de qué pasó en esos juegos, de por qué Snow sabía cosas de la novia de él, porque Snow sabía quiénes eran las personas de la bandada. Y Haymitch no entendía por qué Snow sabía eso. Y dice así: ha dicho en la cosecha, seguro, ¿qué iba a ser sino una chica de la bandada en el Capitolio? ¿Podría ser la única vencedora del Distrito 12? De repente, estoy convencido de que lo es. Con razón, Leonard Dove nunca quiere hablar de ella.
Conoce la historia, pero es demasiado secreta o quizás demasiado dolorosa para compartirla conmigo. Pienso en las notas de color que Leonard Dove añade siempre a su ropa, los intensos tonos de azul, amarillo y rosa. ¿Son retales del vestido de esta chica? ¿Una forma de mantenerla viva en su memoria? ¿Qué color llevó en su nombre esta muchacha arcoíris a los 10º Juegos del Hambre? ¿Qué le pasó después? ¿Volvió a casa? ¿Murió en algún laboratorio de pesadilla? ¿Qué hizo para que la borraran de una forma tan absoluta? ¿Quién era el chico que le dio la mano al final de su actuación? Es posible que su compañero de distrito que moriría en la arena. Era alguien que le importaba por lo que se ve, o puede que fuera otra persona, la que presentaba el espectáculo, un Flickerman anterior al nuestro. Si siguieran con vida, ahora tendrían 40 años más que entonces. 40 años. No hacía tanto de los días oscuros. Si el Distrito 2 se la ha olvidado, es poco probable que alguien la recuerde en el Capitolio. Pero no, espera. Alguien de aquí recuerda a la bandada. Alguien que sabe cómo llaman a sus bebés y que les encantan los pájaros. Y es un conocimiento íntimo, personal. Hago cálculos. 58 menos 40. 18. El presidente Snow tenía 18 años durante los 10º Juegos del Hambre. La chica de la bandada no podía ser mayor que eso. El hombre de pelo rizado de las sombras, al que le ofrecía la mano. ¿Era él? Recuerdo la biblioteca, su sonrisa cómplice. Y esta es una charla que él tuvo con el presidente Snow, que Snow le decía, seguro que sé un par de cosas sobre tu paloma. ¿Cómo cuáles? Como que da gusto verla, que se pasea por ahí vestida de colores alegres y que canta como un sinsajo. Que la quieres y que ella parece quererte. Salvo que a veces lo dudas, porque da la impresión de que no te incluye nunca en sus planes. Y bueno, ahí es como cuando Haymitch ata todos los cabos y dice, de una, Snow odia a la bandada porque la ex es de la bandada. En este libro también hablan del origen del pin del sinsajo, que en la película en realidad Katniss lo compra en el quemador, en el mercado negro, pero en los libros en realidad se lo da la hija del alcalde. Y la hija del alcalde es la sobrina de una chica que se llamaba Maisley Donner, que era la mejor amiga de la mamá de Katniss, porque sí, en este libro obvio aparecen los papás de Katniss. Es más, el papá de Katniss era el mejor amigo de Haymitch cuando eran chicos. Pero bueno, Maisley era la mejor amiga de la mamá de Katniss y es una de las chicas que mandan a los Juegos del Hambre. El libro tiene un epílogo. En el epílogo Haymitch cuenta está hablando así de la actualidad, que es post-rebelión. Ahí aparecen Katniss, aparece Pita. Él después de que gana los juegos y que matan a la familia, matan a la novia, estoy spoileando todo, pero bueno, es el modus operandi de Snow. Realmente a los vencedores que no cooperan con él les mata a toda su familia, que es medio lo que te cuentan los otros vencedores en los Juegos 75. Y bueno, después de que pasa lo de la madre, el hermano y la novia, él decide alejarse de todo el mundo porque le da miedo que le hagan lo mismo a sus amigos. Entonces él no siguió siendo amigo del papá de Katniss, pero bueno, cuenta la primera vez que vio la escena desde lejos en el quemador, cuando el papá llega con la bebé que había nacido hace poco y se las presenta a todo el mundo. Cuando los juegos terminan, los juegos de Haymitch, él se queda re mal porque él trata de sabotear la arena, porque lo que intenta hacer es como romper la arena para que se detengan los juegos. Primero que nada no lo logra y segundo, después todas las grabaciones las editan, entonces en los distritos no se enteran de nada. Y Pluchart le dice que tiene que encontrar a alguien que tenga más suerte que él. Y la novia, antes de morirse, mientras está muriendo en realidad, le dice que tiene que hacer que no haya otro amanecer en la cosecha. Y en el epílogo, cuando está hablando de Katniss, dice lo siguiente. Haymitch dice sobre Katniss: no es una persona fácil. Pita siempre dice que se parece a mí. Sin embargo, fue más lista que yo, o tuvo más suerte. Es la que por fin evitó que ese sol volviera a salir. A mí me atrapó mucho el libro, me gustó mucho, fue muy triste, lloré mucho, lloré durante casi todo el libro. La verdad que Snow es mucho, pero mucho más cruel en estos libros. Las cosas que pasan son realmente terribles, son horribles. Yo no sé, hay cosas que creo que en la película probablemente tengan que cambiar, porque creo que son tipo PG-13 las películas, y hay escenas que son muy desagradables, sobre todo porque son niños. Y viendo el casting de los actores, qué sé yo, no sé, hay una que muere decapitada y la nena es tipo una pequeñez.
Después también lo que le pasa al hijo, porque Viti, que es uno de los personajes de los otros libros que aparece acá, lo que le pasa al hijo de Viti es terrible. Y también es un nene o sea, parece de, no sé, parece de 6 años, es muy chiquito. Entonces yo no sé si van a cambiar las escenas o qué va a pasar ahí, porque no, hay cosas que son horribles. Nada, la verdad, un libro muy deprimente, pero está muy bueno. Susana escribe muy bien. Antes de terminar, algunas cosas que vi en TikTok. En los juegos de Katniss y Pita, Haymitch creo que les mandó una sopa o algo así. Y Katniss como que hace un comentario sobre, tipo, nos mandó hasta cubiertos. Y en los juegos de Amanecer en la Cosecha, Maisley Donner, que es una de las chicas con la que estaba Haymitch en los juegos, tipo, como que quiere poner la mesa para comer, se confecciona cubiertos también, porque ella dice que nada, que no hay que dejar que te traten como un animal. Entonces, esa es como una conexión entre los dos libros. Después otra cosa sobre la verdad que Maisley Donner es el personaje del libro. Vi en un reel una chica diciendo que Maisley es medio que la razón por la que Katniss tiene así como toda su marca, su brand de las trenzas. Porque claro, Maisley está todo el libro trenzando cosas, trenzándole el pelo a la gente, trenzando accesorios. Y la mamá de Katniss, lo más probable, sea que haya aprendido tipo a hacer las trenzas gracias a Maisley, porque se lo enseñó a su amiga. Bueno, espero que lo lean porque es alto libro. Y si se les ocurre otra cosa que no haya mencionado sobre así como, no sé, cosas que les hayan gustado, que conectan un libro con el otro, los personajes, me dicen.